Hola lectores, en la sesión de hoy vamos a estudiar el plano número 13, así que ten cuidado porque de lo que aprendas hoy dependerá el desarrollo de tu clase. ¿Alguna vez te has preguntado qué nos diferencia de otras especies o cuáles características nos hace semejantes a nuestros familiares más cercanos, los chimpancés, pero a la vez diferentes de ellos? Para entenderlo, veamos este video. Rasgos que se creían exclusivamente humanos se extienden ahora a algunas especies animales. Hagamos un repaso por algunos de los ejemplos más recientes. Científicos de la Universidad de Parma han demostrado que los monos recién nacidos también imitan gestos faciales como forma de aprendizaje social. Y lo hacen mediante el mismo mecanismo que los humanos, las neuronas espejo que se activan cuando el animal ve hacer un gesto y luego él lo reproduce. El estudio se ha realizado con 21 monos rhesus de distintas edades. A los 3 días de nacer se ha comprobado que los animales ya copian expresiones humanas como abrir la boca o sacar la lengua. El hallazgo demuestra que la mímica no es exclusiva de los grandes simios y que surgió en la evolución mucho antes de lo que se pensaba. Un estudio de la Universidad de St. Andrews revela que los delfines se comunican entre ellos de la misma forma que los humanos, llamando a cada uno por su nombre. Los científicos han descubierto que estos cetáceos pueden reconocer a los distintos integrantes de su grupo social y tratarse como individuos con identidades diferentes. Durante 3 años grabaron los sonidos que emitían los delfines de la bahía de Florida y los pasaron por un sintetizador para convertirlos en la voz del delfín. Posteriormente, los expertos emitieron los silbidos a través de altavoces submarinos y comprobaron que en 9 de los 14 casos los delfines solo se volvían cuando se les llamaba por su nombre y no cuando oían los silbidos de otro delfín. ¿Por qué el video sugiere que no hay ninguna diferencia entre nosotros y los demás animales? Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, un filósofo, Leibniz, se preguntó cómo diferenciar un conocimiento de otro y llegó a la siguiente conclusión. Leamos el siguiente texto. Para entender mejor la naturaleza de las ideas, es preciso referirse a la variedad de los conocimientos. Cuando puedo reconocer una cosa entre otras, sin poder decir en qué consisten sus diferencias y propiedades, el conocimiento es confuso. Del anterior texto podemos inferir que podemos conocer mucho más fácil si tenemos dos conceptos que aun siendo muy cercanos entre sí porque pertenecen a la misma clase, se diferencian. Si no, podremos confundir conceptos que siendo muy cercanos se confunden. Por ejemplo, lengua y lenguaje, escrito y oralidad, ecuación e inecuación. Por eso, en la sesión de hoy aprenderemos a excluir, viendo cuáles son las características que nos hacen semejantes a nuestros parientes más cercanos, aunque diferentes entre sí. En pedagogía conceptual, excluir quiere decir establecer las diferencias entre dos conceptos que, aunque sean muy cercanos debido a su inclusión en una misma clase superior o supraordinada, son realmente diferentes. Por ejemplo, podemos decir que además de los perros existen otros tipos de cánidos, como los chacales, los lobos o los coyotes, aunque los primeros se diferencian de todos los otros tipos de cánidos en que aquellos fueron domesticados por los humanos hace miles de años, mientras que los otros, salvo contadas excepciones, habitan en un ambiente salvaje. Cuidado, este criterio de pertenencia a una misma clase supraordinada es sumamente importante, dado que no es pertinente establecer diferencias conceptuales entre conjuntos que no tengan algo inmediatamente en común. Salvo casos realmente excepcionales, no tiene ningún valor establecer exclusiones entre conjuntos que no están cercanos. Por ejemplo, no tiene sentido excluir el concepto carro del concepto perro, ya que ambos pertenecen a conjuntos distintos y por eso sus diferencias son tan marcadas que no servirían para aclarar qué es un concepto. Y precisamente en eso se basa la operación de excluir, en determinar las diferencias entre dos conceptos, pero dos conceptos que pertenecen al mismo supraordinado.
Ahora, existen dos buenas estrategias para encontrar las exclusoras cuando leemos un texto escrito. Primero, prestar atención a las marcas semánticas o palabras claves. Segundo, preguntarse qué otros conceptos pertenecientes a la misma clase supraordinada, pero diferentes del concepto central, existen. Veamos cómo funciona esta estrategia en la siguiente proposición. Leamos. Además del Homo sapiens, otros tipos de homínida son los neandertal y los rhodesiensis. Fíjate cómo la expresión otros tipos de nos da pistas sobre las clases exclusoras de Homo sapiens, aún perteneciendo a la misma supraordinada homínida. Sin embargo, esta marca no es del todo segura, porque puede llevar a confundir las exclusoras con las infraordinadas. Otra marca semántica propia de la exclusión es la expresión los Homo sapiens se diferencian de los neandertal, en donde Homo sapiens es el concepto central y neandertal es su exclusión. Por supuesto, puedes preguntarte también qué otros homínida diferentes del Homo sapiens existen. Esta pregunta te guiará en la búsqueda de exclusoras. No olvides que existen dos estrategias para encontrar las clases exclusoras. Primero, pregúntate qué tipos pertenecientes a la misma clase supraordinada pero diferentes de la clase central existen. 2. Pregúntate por las marcas semánticas o las palabras claves. Por ejemplo, otros tipos de, se diferencian de, etc. Ahora vamos a practicar. Imagina que te han enviado a África como asistente de investigación de un equipo de antropólogos. Esta investigación es muy importante porque a partir de ella se puede determinar quiénes fueron nuestros antepasados y qué nos diferencia de otras especies. Tu tarea consiste en clasificar los restos de los homínidos encontrados en una cueva. Sin embargo, el trabajo no resulta nada fácil porque los huesos de homínido están revueltos con huesos de diferentes familias. La única pista que tienes es un fragmento de diario de campo que pertenece a un investigador ya retirado quien ha estado en varias excavaciones. Leamos el diario de campo. 5 de junio. Según las marcas talladas sobre la roca, la disposición de los entierros y el tamaño de los restos fósiles, creemos que en la cueva habitaron dos grupos diferentes, los homínidos y los cercopitecoideos, ambos pertenecientes a los catarrinos, nombre de la gran familia que normalmente llamamos antropoide. Según la investigación, podemos notar que los homínidos se diferencian de los cercopitecoideos por el tamaño de su masa encefálica, 1000 centímetros cúbicos aproximadamente, por la aparición de un lenguaje incipiente, según lo indican los registros, y por la posibilidad de aprendizaje variado, no solo por imitación. Por su parte, los segundos, los cercopitecoideos, tenían una masa encefálica no mayor a 700 centímetros cúbicos. Al parecer se comunicaban solo de forma muy primitiva, motivada por la expresión de emociones, y aprendían solo a través de imitación. Antes que nada, intenta identificar la idea central del texto. De seguro ya lo sabrás hacer, pues este tema fue tratado en el bimestre anterior. Advierte cómo las palabras homínido y cercopitecoideo se repiten constantemente a lo largo del escrito. Estos seguramente serán los conceptos trabajados en él. Recuerda que nuestra investigación tiene como objetivo conocer las características del concepto homínido para poder diferenciar los restos fósiles pertenecientes a este grupo de otros restos. El paso siguiente es encontrar la clase supraordinada a la cual pertenece nuestro concepto y qué otros conceptos diferentes de homínido hacen parte de este gran conjunto. Muy seguramente ellos serán los conceptos exclusores de homínido. La expresión los homínidos y los cercopitecoideos, ambos pertenecientes a los catarrinos, nos indica claramente que la clase supraordinada es catarrino y que a ella pertenecen tanto homínidos como cercopitecoideos. Ya sabes que existen dos formas de encontrar las exclusiones. Primero, hallar las palabras clave o marcas semánticas. Y segundo, preguntarte,
¿Qué otros tipos de catarrinos, diferentes de los homínidos, existen? Nota que la frase "los homínidos se diferencian de los cercopitecoideos" contiene la expresión "se diferencian de". Ello ya nos dice que la clase exclusora de homínido es cercopitecoideo. Por último, debemos hallar las diferencias específicas entre la clase homínido y la clase cercopitecoideo. Advierte cómo en el diario del investigador están escritas primero las características específicas de los homínidos y qué los hace diferentes de los cercopitecoideos. De los primeros se dice que su masa encefálica medía 1000 centímetros cúbicos aproximadamente, que al parecer tenían un lenguaje incipiente y que el aprendizaje no solo se daba por imitación, sino de forma variada. En cambio, los cercopitecoideos tenían una masa encefálica que medía 700 centímetros cúbicos, lo cual está relacionado directamente con el tamaño de su cráneo, que su comunicación era muy primitiva, motivada por la expresión de emociones y que solo aprendían por imitación. Ahora que ya hemos analizado el diario de campo, podremos hacer el mentefacto de homínido, con su exclusora e isordinadas, lo cual ayudará a clasificar los restos fósiles, además de entender los orígenes de nuestros antepasados. El mentefacto resultante de dicho trabajo será este. En él se puede ver que homínido y cercopitecoideo, aún perteneciendo a la misma clase supraordinada, catarrino, son exclusoras entre sí, dado que cada una tiene características que los hace diferentes a pesar de ser muy cercanos. Resumiendo, hoy aprendimos que excluir es encontrar esas clases que pertenecen a un mismo conjunto, pero que se diferencian entre sí por una característica particular. Ahora, no olvides compartir tus dudas e inquietudes en www.anarquia.com.